El misterio de Cristo. Efesios 3, 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Colosense 4, 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Para conocer el misterio de Cristo debemos saber quién es Cristo. ¿Cuál es su función de Él, en nuestra vida? Analicemos el misterio de Cristo. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lucas 4 y 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. La función que tiene Cristo, es traernos la vida eterna. Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo, es el nombre que se le da al Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, hecho carne. Jesucristo, es el nombre que se da al reconocimiento de que el Hijo de Dios fue 100% humano y 100% divino. Marcos 1, 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas nos muestra, que Jesús es Hijo de Dios, pero que también es humano, por esto cuando lo nombra, lo hace diciendo, Hijo del Hombre. Lucas 22, 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Ahora, como humano va a sentarse a la diestra de Dios. La respuesta es, no, Él se sentará en condición de Dios Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Segunda de Corintios 3 y 17. Porque el Señor es el Espíritu. El proceso que el Señor hizo para llegar a esta tierra fue así. Filipenses 2, 6, 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús siendo Dios, se despojó de su reinado, y se hizo hombre y siervo. El Cristo. ¿Cuál es su función del Cristo en esta tierra? Su función del Señor en esta tierra, es traernos la vida eterna y la salvación, pero ¿cómo? Mateo 23, 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nosotros solo somos hermano, es uno el maestro, el Cristo, su función es enseñarnos, las palabras del Padre, así obtenemos la vida eterna. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer la palabra de Dios, es decir, conocer al Padre y conocer al Hijo. Juan 4 y 25. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. El Cristo en esta tierra tiene la función de aclararnos o explicarnos la ley de Dios Padre. Esto fue el plan desde el principio, cuando el hombre quedó desordenado y vacío de la enseñanza de Dios, por escuchar palabras adulteradas de Satanás. Satanás cambia un sí por un no. Dios dijo, coman de todo árbol, pero no coman de un solo árbol. Génesis 3, 1, 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, van a morir, Satanás dijo, no morirán. Dios, nos hablaba de una muerte espiritual, Satanás de una muerte terrenal. El hombre Adán, no murió ciertamente, pero sí murió espiritualmente como Dios le había dicho. Toda la palabra de Dios quedó en misterios desde el pecado en los cielos de Satanás, luego, Satanás nos hace caer con sus palabras y su enseñanza terrenal. Es por eso que el hombre queda desordenado, desnudo y vacío, al llegar a esta tierra. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 2 y 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo que el hombre necesita, más que cualquier otra cosa, es vestirse, llenarse y ordenarse. Vestirse, llenarse y ordenarse ¿de qué? De la palabra de Dios nuevamente. Pese a que nuestra necesidad terrenal, son bienes terrenales, a Dios le interesa que el ser humano sea lleno del conocimiento de su palabra. Primera de Timoteo 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted analiza este mundo en el que vivimos, hay pobres, hay enfermos, hay muchas necesidades físicas, pero todos algún día moriremos y todos iremos al lugar donde decidimos pasar nuestra eternidad, a Dios o lejos de Dios. Según la palabra de Dios, si leemos nuestra Biblia obtendremos la vida eterna al lado de Dios. Si no la leemos, viviremos eternamente lejos de Dios. El misterio de Cristo, como Maestro viene a hacer la luz, Él viene a enseñarnos su palabra, esto fue desde el desorden de su palabra, en nosotros. Génesis 1, 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Proverbios 6 y 23 ve la enseñanza es luz. La luz es la enseñanza. Dios nos reconcilia con Él mismo, a través de Cristo, que es el verdadero Maestro, trayéndonos la enseñanza de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5 y 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo nos reconcilia? Nos reconcilia enseñándonos su palabra, dándonos entendimiento de la palabra de Dios. Primera de Juan 5 y 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Al escuchar a Satanás y sus enseñanzas adulteradas, quedamos desnudos, es decir, sin entendimiento. Jesús es quien nos viste, dándonos el entendimiento. Apocalipsis 3 y 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Estamos pobres, desnudos y ciegos de la enseñanza espiritual. El Hijo de Dios, el Cristo, es quien nos da el entendimiento, que viene a hacer las vestiduras, y las riquezas, según el texto antes citado, cuando aceptamos que sus palabras son espíritu. Juan 6, 63. Mis palabras son espíritu. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Jesús es encargado de dar a conocer al Padre. Juan 1 y 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Más allá de solo la letra de la Biblia vamos descubriendo los misterios ocultos. Ejemplo. El Hijo representa al que nos trae el entendimiento. Primera de Juan 5 y 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Hijo igual entendimiento. Analicemos. Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios es unigénito. ¿Qué significa esto? Unigénito, del latín unigentus. Se dice del Hijo único. ¿Qué es gen? La palabra gen es de origen griego genos, que significa origen, raza o nacimiento. Todo ser humano tiene dos genes, el del padre y de la madre. Jesucristo solo tiene el gen de Dios, por eso que es unigénito, porque también es un solo Hijo. El Hijo representa al entendimiento. Unigénito, que su gen viene de Dios y es único. Entendiendo el texto. Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado su único entendimiento, que es el entendimiento espiritual, de su palabra. Por eso si no creemos en el nuevo pacto del Espíritu, que es el que nos trae Jesús, estamos rechazando a Jesús y no tendremos la vida eterna. Por su único entendimiento, Hijo unigénito, llegamos a conocer todos los misterios del Padre. Ese entendimiento es el espiritual. Por el entendimiento espiritual, que nos trae Jesús, somos salvos, porque no hay otro entendimiento. Hechos 4 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otra revelación por la que vamos a hacer salvos. Jesús es la única revelación por la que vamos a ser salvos. Al momento que aceptamos las palabras de Jesucristo que son espíritu, Él nos da el entendimiento de las palabras de la Biblia que estamos leyendo, pero espiritualmente. Cuando aceptamos que las palabras de la Biblia tienen un significado diferente al que conocemos, es cuando comenzamos a entender el verdadero mensaje de Dios. Juan 3 y 17. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Por eso, es que Cristo viene a explicarnos la ley del Padre espiritualmente, para salvarnos. Si no creemos que la única bendición de Dios, es el entendimiento de su palabra, estamos siendo condenados. Juan 3 y 18. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios a través de Jesús nos envió, su único entendimiento, por eso es denominado Cristo, el único Maestro, para enseñarnos las palabras de la Biblia. Sigamos analizando. Recuerde, el Hijo es el entendimiento y esa es la única bendición que Dios tiene, para darnos. Génesis 27, 38. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Toda la Biblia está escrita en alegorías, parábolas, y figuras para que podamos entender el mensaje de Dios espiritualmente. Debemos descubrir y entender la figura o la parábola leída, para entenderla espiritualmente. La historia de Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú, nos muestra que Dios tiene una sola bendición. Esa bendición podemos aceptarla o también rechazarla. La única bendición que Dios tiene para darnos es a su Hijo único, que viene a ser su único entendimiento,
la bendición espiritual, el entendimiento de su palabra, si la aceptamos somos ricos. Colosense 2, 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. Somos bendecidos por Dios cuando nos da el entendimiento de su palabra, esto cuando la procuramos diligente e insistentemente leyendo solo la Biblia. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos por Dios con bendiciones espirituales, esto es el entendimiento espiritual de la Biblia. Las que llamamos bendiciones en esta tierra, a la adquisición de los bienes materiales, como casa, autos, etc. Las adquirimos por herencia, trabajando o el buen corazón de otras personas. Pero la bendición de Dios, es el entendimiento de su palabra. Entonces, ¿cuál es el misterio de Cristo? Cristo como Hijo de Dios, viene a ser el maestro de la palabra, es por eso que solo debemos leer la Biblia. Cuando dejamos de leer la Biblia y leemos otros libros estamos rechazando al verdadero maestro. El único que nos puede dar entendimiento es Cristo, Él es la única bendición que tiene Dios para darnos. Primera de Juan 5 y 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Génesis 27, 38. Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío. La única bendición que tiene Dios para nosotros, es Cristo, Él es el maestro de su palabra. Es su unigénito, su único entendimiento, para que obtengamos la vida eterna. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con conocer y entender su palabra obtenemos la vida eterna. El misterio de Cristo es que el Hijo del Dios viviente es 100% Dios. Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, es 100% humano. Jesucristo es el único maestro que nos debe enseñar. Ahora, si logramos entender que Cristo es su único entendimiento de Dios, lograremos entender lo que nos dice Apocalipsis. Hay palabras en la Biblia, que creemos que están mal escritas, pero analizando una y otras versiones de la Biblia, están escritas así porque así Dios lo escribió y no es error de escritura. Ejemplo. En Apocalipsis habla de, su Cristo. Apocalipsis 11 y cuarto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12 y 10. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué no dice de Cristo, sino dice, de su Cristo? Cristo es el Maestro y nuestro único entendimiento que debemos tener. ¿De quién son los reinos del mundo de Dios? Es de nuestro Señor y de su Maestro el Cristo que nos da el entendimiento. La salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad son de su Cristo, el Maestro que nos da el entendimiento. La salvación es de su entendimiento de Dios, la Biblia, no del entendimiento de otros libros. La Biblia está escrita en muchos misterios, leamos y entendamos esos misterios. Leamos solo la Biblia, ahí estamos escuchando al Hijo de Dios, a Cristo el verdadero Maestro de la palabra. Dios nos ayude a entender su palabra.
Ayúdenos a difundir el mensaje espiritual. El terrenal lo conocemos desde que sabemos leer. Que tenga un lindo día. Cristo es el único y verdadero Maestro.